con toda bendición. Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Vamos a leer a Juan capítulo 10, verso 16 en este momento. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hablando del redil judío que él estaba pastoreando como Jesús de Nazaret, con el evangelio de la circuncisión. Dice, aquellas también debo traer, hablando de nosotros los gentiles, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nota esa palabra ahí, habrá. Habrá un rebaño. En otras palabras, ahora no es, ahora hay un rebaño que ni cree en mí, que son los judíos, y ni rebaños son. Por eso no le llamó la amada a ellos. Pero entonces él dice, futuro, habrá un rebaño y un pastor. A estas también debo traer. Pero no Jesús de Nazaret, sino el espíritu que está en él, que iba a estar en otro velo. Siempre tenemos que hacer énfasis en eso para poder entender que a veces Jesús de Nazaret habla de él, pero es el espíritu que está en él, que se va a manifestar en otro velo que no es él, no es el nazareno, sino como ya hemos aprendido. Entonces, para haber un solo rebaño, tiene que haber un solo evangelio. Para haber un solo pastor, tiene que ser que el pastor esté presente. Y para haber una iglesia, tiene que haber un evangelio que la edifique. Tú tienes, hablando proféticamente, ahora en otro velo, en Ezequiel 34:23 dice, proféticamente hablando, dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor. Dije 23, el 22 y 23. Y levantaré sobre ella a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Cuando dice mi siervo David, volvemos al mismo término. Está hablando el espíritu que estaba en David, que se iba a manifestar en Jesús de Nazaret, que se iba a manifestar en el resucitado, que se iba a manifestar en el Hijo del Hombre. Porque es un género. El género Jesucristo significa que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, en espíritu, pero no necesariamente el mismo velo. El velo puede estar en otra edad o en otra dispensación o aún en otro pacto que no sea el del momento, como en el caso de Jesús de Nazaret, que estaba en el viejo pacto. Cuando muere y resucita, entra el nuevo pacto. Entonces, podemos concluir que para manifestarse eso, tenía que venir el apóstol Pablo, escribir el fundamento y luego edificar con ese evangelio de Pablo, edificar para que haya una iglesia y un pastor. ¿Tienen memoria cuando nosotros dijimos que ya no hay más pastores sino colaboradores, que muchos se molestaron y no debían haberse molestado? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da una identidad única. Esos son los códigos que encierran, que cuando digan, ¿y cómo sabemos si ese es el Señor y esa es la verdadera iglesia? Y después, fíjate, ellos solo creen en un pastor, llegando a la profecía de Jesús de Nazaret, que dice, habrá un pastor y un rebaño. Creciendo en Gracia es el único ministerio mundial que tiene a un solo pastor, que soy yo. Y tiene a una sola persona enseñando, que soy yo. Por eso es que no hay pastores, porque de haber muchos pastores hay diversidad doctrinal. Entonces no se cumple esa profecía de Juan 10. Si hay un pastor y un rebaño, entonces mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:10. Esto también nos llama la atención. Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿A los de qué?
la familia de la fe. Quiere decir que hay una familia de la fe. En una familia, ¿qué sucede en una familia? Que hay un padre y una madre, símbolo de la cabeza de la iglesia. La madre sigue las instrucciones de la cabeza. La madre no es la cabeza, pero la madre y el padre dirigen esa familia. Y en esa familia se entienden, aunque haya pequeñas diferencias entre los hermanos. Usted sabe que a veces un hermano y una hermana es de un carácter diferente y se manifiestan sus características en diferentes formas, pero son una familia. Verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa. ¿Cómo es posible que la gente hable una misma cosa hoy si creen diferente? ¿Cómo van a hablar una misma cosa? Que no haya entre vosotros divisiones. ¿Y por qué existe la familia protestante, católica, pentecostal, testigo de Jehová? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Qué mente? Si ellos tienen todo diferentes mentes. Por eso es que, y termina el verso, dice, y en un mismo parecer. Por eso es que el movimiento ese ecuménico mundial. Ecumenismo significa que creen más o menos lo mismo. Aunque sea para poderse mirar y hablar, porque si no se comen unos a otros. Porque es que no hay una misma mente. La mente de Cristo se fue de la tierra con la partida del apóstol Pablo, que era el que tenía la mente de Cristo manifestada para escribir el fundamento del evangelio de la incircuncisión. Al eso desaparecer, imagínate, desapareció la mente de Cristo, rechazaron a Pablo y comenzó cada cual a hablar diferente, a no pensar lo mismo. Pablo dice, mire, yo les ruego que hablen lo mismo. Nosotros mundialmente hablamos lo mismo. No decimos aleluya, decimos ¿cómo? Abba Padre. No decimos Dios te bendiga, decimos ¿cómo? Bendecido. Y tenemos la Universidad de la Gracia que nos enseña a hablar. Cuando decimos una leve, estoy pasando por una leve, ya tú sabes lo que estamos hablando. Por eso hay exhortaciones como la que le dijo Pablo allá en Romanos capítulo 16, en el verso 17 de Romanos. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Por eso es que existen exhortaciones así. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 16. Mira cómo le dice. Dice Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y finalmente, en Efesios, Pablo nos dice y nos ruega, es un ruego apostólico donde dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. El verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3, solícitos, diga conmigo, solícitos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, un cuerpo, en otras palabras, una familia, una iglesia, un espíritu, un evangelio, una enseñanza, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, no tres, una fe, no dos, un bautismo, no varios, la unidad del Espíritu. Entonces, la razón de esta plática que hemos dado en este día, permiso,
La razón de esta plática es para darte orejitas a ti de que vas en el buen camino, de que en ningún sitio del mundo existe el milagro. Y mire que la gente dice, no, que él no hace milagros. ¿Qué más milagro que hablemos todo lo mismo mundialmente? ¿Qué más milagro que somos un pastor que gobierna la iglesia? No las iglesias, son las congregaciones que componen una sola iglesia. ¿Qué más milagro que pensemos lo mismo? Que hay un sentir, que hay obispos y colaboradores que tienen la humildad de someterse a este servidor, porque tienen sus pensamientos organizados.